Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados / mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Muy bien, parece que estamos al aire, mi querida gente de Terra. Vamos a ver. Sí. Por lo menos Twitch ya está y ahí veo que YouTube ya está también. Como verán, el día de hoy estamos probando una nueva configuración, gente de Terra. Ya que el capítulo de hoy, capítulo 3, capítulo muy importante, si me lo preguntan, muy impactante, podría decirse también, merece que nos aventuremos en nuevas praxis, hacia nuevos destinos, hacia nuevas metodologías. Siempre, por supuesto, en búsqueda de la mejora, de esa mejora que caracterizaba o que en la que siempre intentaba incurrir nuestro querido, nuestro respetado, nuestro admirado Saúl Tarwitz. Esperemos también que el hecho de estar de pie ayude a incrementar mis skills de iterador, querida gente de Terra. Solo hay una forma de saberlo y es a través de la prueba empírica, así que en eso estamos hoy. Así que también recurro a ustedes, mi querida gente, en búsqueda de vuestro feedback, o más propiamente tal, vuestra retroalimentación, ya que mi mejora depende en gran parte de lo que ustedes puedan decirme. Ustedes, mi querida audiencia, ustedes, la amada gente que me da la oportunidad de rememorar esta maravillosa historia, aunque en muchos casos cruel y trágica, pero que sin embargo podemos rescatar que nos une. Nos mantiene unidos, nos mantiene valerosos, nos mantiene fuertes. Así que, mi querida gente de Terra, como siempre, les recuerdo que en su interior hay un sinfín de cualidades que deben ser buscadas, que deben ser evocadas en los momentos de oscuridad, para así honrar de mejor manera a nuestro emperador amado por todos, al imperio de la humanidad y a nuestro amado planeta Terra. Es un gusto saludarles, mi querida gente de Terra. Veo que ahí entre la audiencia llegan puntuales, veo en primera instancia a nuestro guerrero de los devoradores de mundos, Bor Macías, un saludo amigo mío. Saludo también a comandante Ishida, quien me honra con su presencia y su permanente colaboración y apoyo. Doy la bienvenida también a Endiga, nuestro Wolfen, quien nos honra con su presencia. Y al verlo, recuerdo también que, como todos estos días, nosotros desde este lado del planeta enviamos nuestros mejores deseos y nuestra determinación, nuestro coraje a nuestros hermanos de España para que puedan afrontar toda la dificultad que ha caído sobre ellos y que bien sabemos podrán afrontar porque sus corazones guerreros tienen más que suficiente valor para hacer frente a cualquier adversidad. Un saludo para ustedes, hermanos. Y también en esta ocasión especial quiero saludar con mucho cariño y hacer una mención honrosa a aquellas personas que, por diferentes motivos, a pesar de estar presentes, no se manifiestan en el chat, ya sea porque están cumpliendo sus misiones, ya sea por un pelín de timidez, ya sea por una tendencia más introspectiva, indiferente del caso. Existen los hermanos y las hermanas que están ahí presentes, apoyando esta causa, rememorando con nosotros, y el hecho de no manifestarse no los hace menos importantes. Así que un caluroso saludo para ustedes también, hermanos y hermanas, que nos miran desde una postura más silenciosa. Para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, mi querida gente de Terra, un águila imperial, que no me tape el micrófono, a ver, me estoy adaptando, un águila imperial para ustedes, ceremoniosa, respetuosa, un puño al pecho, un saludo a la vieja usanza, como nos enseñó Jackton Cruce, para recordar de dónde venimos y quiénes somos y así saber hacia dónde vamos. Y una reverencia cordial, respetuosa para ustedes, mi querida gente de Terra. Muy bien. Vamos a esperar un par de minutos más, tan solo un par, y con un par quiero decir exactamente 2, mi querida gente de Terra,
para dar margen a que algunos compañeros más se unan, así como nuestro querido Alicred, que se hace presente, nuestro caballero imperial Alicred. Bueno, lo único que sí les voy a comentar desde ahora es que se me dificulta un poquito más el ver el chat desde aquí. A ver, voy a ver si puedo hacerle un zoom, porque hay algunas cosas que ya este viejo iterador no está pudiendo ver. Perfecto, veo ahí sí con más claridad a Manuel. Bienvenido, Manuel, a la transmisión de hoy. Nos dice Hydra Dominatus, así que me imagino que eventualmente llegará ahí nuestro primarca Alfarius y se sentirá honrado de escuchar esas palabras. Y justamente veo en el público a la persona cuyo comentario me impulsó a dar ese saludo especial a la gente que nos mira desde una más callada y silenciosa postura. No sé si se pronuncia Irais o Irais, pero justamente tuve la oportunidad de leer tu comentario. Me honra tenerte presente. Yo sé que estabas ahí desde un principio, gracias a tu comentario. Y bueno, justamente es por ello que decidí dar una mención especial a la gente como tú. Y que cuánto me alegra que te hayas manifestado en el chat. Así que te doy la bienvenida a la sesión de hoy. Una doble bienvenida muy calurosa. Doy la bienvenida también a Juan Miguel. Bienvenido, amigo mío, a la transmisión de hoy. Por el imperio nos dice, por el imperio yo le respondo, amigo mío. Por el imperio, por el emperador, por nuestra amada tierra. En fin. Veo que ya han pasado los 2 minutos que había mencionado. ¿Por qué tan poco tiempo y una introducción más breve de las que suelo hacer? En primer lugar, para ir al punto, al núcleo, a la esencia de esta rememoración. ¿Y por qué? Porque, como les había comentado, los capítulos de hoy, sí, los capítulos, porque serán 2 muy intensos, merecen que aceleremos un poco en la transmisión para así alcanzar a rememorar ambos y que no quedemos con las ascuas hechas después de solo escuchar el primero. Entonces, en honor al tiempo, el recurso más valioso y también más escaso que tenemos en nuestras vidas, un último saludo a todos ustedes, la bienvenida a quien justo se hace presente, nuestra estela roja, Tyberos de Redwake, y pidiéndoles a todos y cada uno de ustedes, una vez más, que no duden ni un solo instante en mencionarme cualquier particularidad que se presente para con la transmisión. Coméntenme, por favor, la calidad del audio también en cuanto puedan. Y demos inicio. Empezamos entonces con el capítulo 3, cuyas secciones son La sangre exige sangre, Sigilita y El Señor de la Humanidad. El 17º primarca era conocido por muchos nombres a lo largo y ancho de la galaxia. Los mundos que su legión dejaba liberados a su paso lo llamaban el ungido, el 17º hijo o, con más elegancia, el portador de la palabra. Para sus hermanos primarcas era simplemente Lorgar, el nombre que le pusieron en su planeta natal, Colchis, durante los años de conflicto que precedieron a la llegada del emperador. Sin embargo, al igual que muchos primarcas, tenía un título informal, un término respetuoso utilizado a menudo por las 18 legiones. A Fulgrim de la Tercera Legión se le llamaba de forma cortés el Fénix, y Ferrus Manus de la 10ª Legión era la Gorgona, mientras que el señor de la 17ª era el Urisen, un nombre sacado de unos textos casi olvidados de un mito antiguo de Terra. Ni uno solo de los 100.000 guerreros allí reunidos pronunció ninguno de aquellos nombres. La legión de los portadores de la palabra se encontraba allí al completo, y aquella increíble fuerza de combate se mantenía ordenada en filas perfectas, mientras todos y cada uno de sus hijos pronunciaban su nombre con murmullos sibilantes, como si recitaran una invocación. Aureliano, musitaron todos al mismo tiempo. Lorgar Aureliano. Lorgar el Dorado. Así era como llamaban sus hijos elegidos a su padre. El 17º primarca volvió la mirada hacia el mar de guerreros de armadura gris que habían sido creados para cumplir sus órdenes. Dio la impresión de que se detenía unos momentos ante la inmensidad de lo que estaba contemplando. Los que se encontraban más cerca de él vieron el fuego que le iluminó la mirada. «Hijos míos», les dijo, acompañando las palabras con una sonrisa impregnada de pena. «Me llena de ánimo veros a todos juntos». Fin de sección.
Voy a continuar. Contemplar a uno de los hijos del dios emperador era sumergirse en la visión de la perfección. Los sentidos humanos, incluso las capacidades sensoriales creadas en laboratorio que poseían los guerreros astartes, tuvieron que esforzarse por procesar completamente lo que veían en ese instante. Cuando Argeltal vio por primera vez a Lorgar, era un chico que todavía no había cumplido los 11 años y sufrió pesadillas llenas de confusión y dolor durante un mes. Los apotecarios de la Legión encargados de los reclutas infantiles estaban preparados para aquello. Turion, el apotecario que supervisó las diversas cirugías de implantes de Argeltal durante su pubertad, le explicó ese fenómeno en una de las diminutas celdas de aislamiento que ocupaban los acólitos de la Legión durante su etapa de formación. Las pesadillas son algo natural y desaparecerán con el tiempo. Tu mente tiene que aceptar lo que ha visto. No estoy muy seguro de lo que he visto, admitió el muchacho. Lo que has visto es al hijo de un dios. Es algo que no deberían ver las mentes y los ojos de los seres humanos normales. Tardarás algún tiempo en acostumbrarte. Me duelen los ojos cuando los cierro. Me duele cuando lo recuerdo. Ese dolor no durará eternamente. Quiero estar a su servicio, declaró el muchacho de 11 años, todavía tembloroso a causa de las pesadillas nocturnas. Le serviré fielmente, lo juro. Turion se había limitado a asentir, y luego le había contado las numerosas pruebas letales que tendría que superar antes de convertirse por completo en un Astartes. Argeltal no le había prestado atención, al menos no aquel día, mientras la débil luz del amanecer de Colchis se filtraba a través de la única ventana de la celda. Todavía pensaba a menudo en Turion. El apotecario había muerto 40 años antes y Argeltal conservaba un recuerdo de aquella batalla. Seguía sin ser capaz de sostener la hoja afilada y rota del arma alienígena sin que lo asaltara el recuerdo de la garganta cortada de Turion. La verdad era que ese era el motivo por el que la había guardado. Para recordar. Quizá era una costumbre algo morbosa, algo por lo que los capellanes a menudo lo reprendían. Conservar las armas que habían matado a sus hermanos era una señal clara de una mente perturbada. Argeltal alzó la vista. Perdón, creo que es ahí cambio de sección. No, sigue nomás. Bueno, ya que hice una pausa, voy a aprovechar de comentar esta parte que resalté hoy, y como ya bien sabrán, mi querida gente de Terra, dado que la he resaltado con rojo cuasi rosado, es porque es merecedora de esto. Perfection. Oh, y ahora me apareció en pantalla completa el Perfection. Bueno, mejor aún. ¿Por qué me parece tan perfecta esta frase, o tan hermosa, si es que no es perfecta? Es porque esa hoja que guarda Argeltal, la hoja afilada y rota del arma alienígena, es el equivalente suyo al alambre de Loken. Para otra persona es simplemente un recuerdo de una batalla. Para Argeltal, por lo que veo ahora, es el recuerdo de una persona que fue muy influyente durante sus años de formación, durante su niñez. Entonces aquí claramente vemos un factor sentimental en Argeltal, que me gusta mucho, porque cuando nos exponen las emociones y los sentimientos de los Astartes, que son soldados entrenados para matar, super soldados entrenados para matar, y tener la posibilidad de ver esa faceta un poco más humana, encuentro que es maravilloso, exquisito. Y aparte, es algo que sirve para recordar, para rememorar. Así que ahora nosotros también somos parte de esa rememoración de Argeltal. Maravilloso, me encantó esa parte. Continúo. Argeltal alzó la vista. La sangre exige sangre, dijo Lorgar a los guerreros reunidos en la tumba llena de cráteres en la que se había convertido Monarquia. La sangre exige sangre. Como siempre hacía cuando se encontraba en presencia de su padre, Argeltal se esforzó por fijarse en los pequeños detalles individuales para evitar ver por completo la presencia de su padre genético. Lorgar tenía los ojos del mismo color gris que el cielo invernal de Colchis y los llevaba rodeados de Kegel, lo que hacía que destacaran más contra la piel del primarca,
una piel que parecía completamente dorada a todos aquellos que no llevaran puesto un visor. Las lentes ópticas del casco de Argeltal filtraron la luz exterior hasta convertirlo todo en un esquema táctico de color apagado, pero sin perder ningún detalle del entorno. Distinguió con claridad los miles de glifos individuales de Colchis grabados con tinta dorada en la piel blanca del Primarca. Se decía que aquellos tatuajes de escritura cuneiforme cubrían la mayor parte del cuerpo del Lorgar. Lo que sin duda le cubrían era todo el rostro, formando unas líneas perfectas y muy pegadas entre sí que iban desde el cráneo rapado hasta la mandíbula. Y cada frase era una plegaria llena de devoción, una esperanza profética respecto al futuro o la invocación de fuerza a un poder mayor que el suyo. Esa escritura continuaba sobre las placas doradas de su armadura, grabadas con ácido en su superficie reluciente. A pesar de toda su majestuosidad, el 17º Primarca no mostraba su grandeza mediante un equipo de combate ceremonial. Su armadura era dorada, pero no tenía más adornos de los que mostraban las que llevaban puestas sus capitanes del tipo Mark III. Los papeles de juramento y los pergaminos votivos que llevaban fijados a la placa pectoral y a las sombreras no narraban las hazañas gloriosas del Primarca, sino que mostraban los votos que le había hecho a su padre y la devoción que sentía en su servicio a los ciudadanos del imperio. «Y a esto hemos llegado», dijo el Primarca sin alzar en ningún momento la voz más allá de un susurro, ya que no hacía falta. Sus palabras llegaban hasta los oídos de sus hijos más cercanos, quienes se encargaban de retransmitirlas de inmediato por el comunicador a las filas posteriores de guerreros. «Y a esto hemos llegado», repitió Lorgar. «Y a pesar de eso, nos hacen esperar las respuestas que nos merecemos». Ningún lingüista humano sería capaz de transmitir la confianza feroz y apasionada que exudaban las palabras de Lorgar. Sus labios finos estaban curvados en la sonrisa a medias propia de un poeta vehemente y apasionado, a pesar de encontrarse en la tumba de su mayor logro. Tenía los guanteletes de la armadura cerrados en puños, y aquellos puños dorados parecían reticentes a alzar el arma que aferraban, un Crocius del tamaño de un Astartes. Illuminarium era el único detalle de grandiosidad que se permitía el Primarca. El mango del arma era del marfil de mayor calidad, que a su vez estaba reforzado por una empuñadura de hierro negro. La cabeza del Crocius era un orbe de adamantio de superficie oscura debido al trabajo del maestro forjador y decorada con runas de plata. La superficie estaba cubierta de pinchos del tamaño de un brazo humano colocados de forma espaciada y regular entre sí, lo que confería a la masa un aspecto brutal que contrastaba con el individuo filosófico que le empuñaba a través de las estrellas. A pesar del trabajo soberbio que había supuesto su forja, el Crocius de Lorgar era ostentoso y carente de toda belleza. Su portador había hecho arder mundos enteros y cada uno de los capellanes de la Legión de los Portadores de la Palabra empuñaba un arma equivalente, aunque de menor valía. Todos los hijos de Lorgar, incluso aquellos que habían pasado años lejos de él, captaron de inmediato la inquietud que embargaba a su padre. El Primarca miró una y otra vez hacia las Thunderhawk de los Ultramarines posados en tierra, a la espera de alguna señal que indicara que alguien iba a salir de ellas. Alrededor de su sonrisa de poeta se adivinaba una leve sombra de barba sin afeitar, algo que Argeltal nunca había visto en el Primarca, siempre tan pulcro. Lorgar acabó dando la espalda a sus hijos y miró fijamente a las cañoneras imperturbables. Su susurro se extendió por toda la legión. «Guilliman, hermano de sangre, pero no de corazón. Sal de una vez para responder por esta locura». Las rampas de todas las cañoneras comenzaron a bajar al unísono en un gesto teatral. La legión oyó el último susurro de su padre cuando los ultramarines aparecieron por fin. «Portadores de la palabra, estad preparados y atentos a cualquier signo de traición», dijo, y murmuró aquel aviso con la misma suavidad que una serpiente se deslizaría sobre una tela de seda. Perdón, voy de nuevo porque era con suavidad. «Portadores de la palabra, estad preparados y atentos a cualquier signo de traición»,
dijo, y murmuró aquel aviso con la misma suavidad que una serpiente se deslizaría sobre una tela de seda. Eran tan solo 100 guerreros los que se encontraban frente a los 100,000 portadores de la palabra. Una única compañía de ultramarines había aterrizado en el planeta junto a su primarca y se enfrentaba a aquel océano de armaduras grises. A pesar de la gravedad del momento, Argeltal no tuvo muy claro si debía sentirse perplejo ante aquel gesto o simplemente insultado. Decidió dejarse llevar por ambos sentimientos, que se vieron acompañados por una creciente irritación. La 19ª compañía, le informó Schaffen por el comunicador mientras observaba el estandarte ultramarín que ondeaba bajo la débil brisa. En la tela se veía un caballo blanco alzado sobre las patas traseras con una crin llameante y una serie de números debajo. Es curioso. Argeltal contempló el caballo blanco ondeando al viento e intentó adivinar el motivo por el que era esa compañía la que acompañaba al primarca. La compañía Eton, la 19ª de Ultramarines, era muy conocida por muchos que no pertenecían a la Legión de Guilliman. El propio Eton en persona había dirigido una flota expedicionaria lejos de su primarca, y se rumoreaba que era un embajador severo y un diplomático astuto. Fuera cual fuese la verdad, al capitán se le habían encomendado una responsabilidad y una capacidad de actuación independiente mucho mayores de las que la mayoría de los astartes podían vanagloriarse. Reciben ese nombre de un caballo que echaba llamas por la boca en la antigua mitología de Macragge, le apuntó Schaffen. Eton era el nombre de uno de los caballos que tiraban del carro del dios solar para hacerle cruzar el cielo. Argeltal contuvo el impulso de negar con la cabeza. Con todo respeto, hermano, me trae sin cuidado todo eso. El conocimiento es poder, le replicó el capellán. ¡Concéntrate!, le espetó a su vez el capitán. ¡Ya has oído al primarca! Schaffen le envió una señal de recibido por el comunicador, un único pitido de estática. La rampa de la última cañonera terminó de bajar sostenida por los pistones rodeados de vapor. Argeltal se mantuvo inmóvil, con los músculos casi agarrotados por la tensión, mientras el 13º primarca descendía rodeado de una guardia de honor y acompañado de... ¡No!, musitó el capitán. ¡No!, musitó el capitán, y el asombro lo dejó sin respiración. «Por la sangre del dios emperador», murmuró Schaffen. Lorgar, que se encontraba delante de ellos, sonrió con un gesto agrio. Malcador el sigilita. Junto al primarca, protegido por su armadura azul y perla, caminaba un individuo vestido con una sencilla túnica. El primer señor de Terra, con un aspecto humano y tremendamente frágil al lado de la enorme sombra de... El primer señor de Terra, con un aspecto humano y tremendamente frágil al lado de la enorme sombra de Guilliman, empuñaba un cayado de metal negro rematado por un águila bicéfala del que colgaban unas cadenas que tintineaban. Ambos mostraban un contraste absoluto. Mientras que Guilliman era muy corpulento, el cuerpo del sigilita era extremadamente delgado. Las placas de la armadura del primarca tenían el color azul de los antiguos océanos de Terra, desecados muchos siglos atrás. Eran el eco de una época legendaria, y sus rebordes de oro y madreperla centellaban bajo la luz de la luna que salía por el horizonte. «¿Qué clase de locura es esta?», gruñó Corfaeron con una voz demasiado cargada de emoción como para disimular. «Tranquilo, amigo mío», murmuró Lorgar, aunque el primarca no apartó la mirada de la fila de guerreros que tenía delante. «No tardaremos en tener las respuestas que buscamos. Capitanes, un paso adelante». Al oír la orden, 100 capitanes avanzaron con los bolters y las espadas en las manos, y un centenar de capellanes con los rebordes dorados y los crocius que indicaban su rango se mantuvieron un paso por detrás de ellos. A la espalda de los capellanes se alineaban 100,000 portadores de la palabra que formaban en posición de firme a pesar de lo desigual que era el terreno bombardeado que pisaban. Argeltal apartó la mirada de Guilliman. Era tan difícil contemplar impasible el rostro del señor de Macragge como el de su propio padre. Lo más duro era mirar sus ojos. En ellos no había duda, cálculo o curiosidad, nada que indicase una emoción humana. Aquella cara parecía esculpida directamente en una piedra oscurecida por el sol. Era la dignidad encarnada.
El capitán de la séptima contuvo un estremecimiento y se volvió hacia el sigilita. Era demasiado humano como para tenerle miedo, pero también demasiado influyente como para hacer caso omiso de su presencia. Era la mano derecha del emperador y su confidente más próximo. Y estaba allí. Allí, y al parecer en una actitud que apoyaba la destrucción llevada a cabo por los ultramarines en la Ciudad Perfecta. Argeltal aferró con más fuerza la empuñadura del Volter. «Hermano», lo saludó Lorgar y lo hizo con una voz aparentemente tranquila que casi ocultaba por completo el temblor provocado por la angustia que sus hijos sabían que recorría por todo su ser. Sabían que recorría todo su ser. «Malcador, bienvenidos a Monarquia». Nada más decir aquellas últimas palabras, señaló con un barrido del brazo la devastación que lo rodeaba, y en su hermoso rostro apareció una expresión mezcla de burla y asco. «Lorgar». «Lorgar». La voz de Guilliman retumbó como un trueno lejano, pero no dijo nada más aparte del nombre de su hermano. Argeltal entrecerró los ojos al notar la absoluta neutralidad del tono de voz del primarca, carente de todo atisbo de emoción. Había visto autómatas de la legio cibernética que mostraban más rasgos de humanidad que el primarca de los ultramarines. «Primarca Lorgar», dijo Malcador al mismo tiempo que le hacía una leve reverencia a modo de saludo. «A todos nos apena reunirnos en estas circunstancias». El guerrero dorado dio un paso adelante con el Crocius apoyado en el hombro. «¿De verdad? ¿Nos apena a todos? No pareces apenado, hermano». Guilliman no dijo nada. Lorgar dejó de mirarlo tras unos largos segundos y se volvió hacia el sigilita. «Respuestas, Malcador». Dio otro paso hacia adelante. Ya se encontraba a mitad de camino entre su legión y los 100 ultramarines. «Quiero respuestas. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué clase de locura se ha permitido que ocurra sin oposición alguna?» El sigilita se bajó la capucha y dejó al descubierto un rostro tan pálido que rozaba una blancura enfermiza. «¿No eres capaz de adivinarlo, Lorgar?» El humano movió la cabeza en un gesto que parecía de pesar. «¿De verdad que todo esto te sorprende?» «¡Contéstame!», rugió el primarca. Los ultramarines parecieron encogerse y varios alzaron las armas que empuñaban por el sobresalto. Lorgar extendió los brazos a los lados para abarcar una segunda vez toda la devastación que los rodeaba, y de su boca salieron disparadas gotas de saliva cuando rugió de nuevo. «¡Quiero que me contestes por todo lo que ha ocurrido aquí! ¡Te lo exijo!» «¿Qué hacemos?», preguntó Schaffen por el comunicador. ¿Qué está pasando?» Argeltal no le contestó. De repente, el Volter y la espada le pesaban mucho en las manos. Miró a los ultramarines que mostraban a las claras la sorpresa que los embargaba. Aunque no habían roto filas, era evidente que se sentían inquietos y no era de extrañar. «¿Qué le habéis hecho a mi ciudad?». Esta vez Lorgar habló con un susurro sibilante que acompañó con una falsa sonrisa. «No estaba sometido», Malcador habló con lentitud, pacientemente. «Ni esta cultura, ni el planeta estaban...» «¡Mentiroso! ¡Blasfemo! ¡Era un modelo de obediencia!». En ese momento, varios ultramarines se apartaron un poco y Argeltal se fijó en que se miraron entre sí llenos de confusión. Un revuelo de voces cruzó los canales de comunicación cuando los portadores de la palabra captaron los mensajes que intercambiaron los ultramarines, embargados por el nerviosismo. Tan solo Guilliman pareció no sentirse afectado. Hasta el propio Malcador tenía los ojos abiertos de par en par al mismo tiempo que se aferraba a su báculo de mando mientras hacía frente a la ira del primarca. «Lorgar, proclamaban el nombre de mi padre por las calles». «Lorgar, lo que hacían era...» «¡Lo honraban a cada amanecer!». Lorgar se acercó un poco más y fijó la mirada de sus ojos enloquecidos en el consejero de su padre, igual que si fueran retículas de puntería. «¡Contéstame, humano! ¿Cómo justificas esto? Si había estatuas del emperador que adornaban cada esquina y plaza de esta urbe». «Lo adoraban». Malcador alzó la cabeza, ya que medía la mitad que cualquiera de los dos primarcas. «Lo veneraban». Miró atentamente a Lorgar en búsqueda de alguna muestra de comprensión en el rostro dorado de aquel gigante. Al no ver ninguna, inspiró profundamente y se limpió de la mejilla una gran gota de saliva del primarca.
Lo idolatraban como si fuera un dios. ¿Así es como justificas lo ocurrido? Lorgar dejó caer el Crozius al suelo. Lorgar dejó caer el Crozius al suelo destrozado con un fuerte ruido sordo. Bajó la mirada a las manos y cerró los dedos formando unas garras con los que parecía dispuesto a sacarse los ojos. ¿Te atreves a mostrarte en mitad de las ruinas de la perfección y proclamar que esta ciudad fue destruida sin motivo alguno? ¿Has recorrido toda la galaxia para demostrarme que has perdido esa frágil cabeza mortal? Lorgar, empezó a decir de nuevo el sigilita, pero el resto de la frase no llegó a salir de sus labios. Malcador se desplomó silenciado por el golpe que Lorgar le propinó con el revés de la mano y que lo lanzó hacia un lado. Todos los guerreros cercanos oyeron el crujido seco de los huesos al romperse, y Malcador se estrelló contra el suelo rocoso a 20 metros de distancia, donde se detuvo en mitad del polvo tras rodar un trecho sobre sí mismo. Lorgar quedó frente a frente con su hermano y dejó los dientes al descubierto en una mueca de amenaza ante el rostro impasible de Guilliman. ¿Por qué lo hiciste? Me lo ordenaron. ¿Este gusano te lo ordenó? Lorgar se echó a reír al mismo tiempo que señalaba con una mano el cuerpo caído de Malcador. ¡Esa lombriz! El primarca de los portadores de la palabra negó con la cabeza y se volvió hacia sus guerreros para reunirse con ellos. Pienso llevarme la legión a Terra e informar en persona a nuestro padre de la locura que se ha producido aquí. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Era la voz de Malcador. Se puso en pie sobre unas piernas temblorosas y se esforzó por pronunciar las palabras a través de sus labios sangrantes. Guilliman inclinó la cabeza una fracción y aquel leve gesto fue suficiente para que 2 de los ultramarines acudieran en ayuda del consejero del emperador. Malcador acabó de ponerse en pie, aunque encorvado por el dolor, y ordenó con un gesto que se alejaran a los 2 ultramarines que se aprestaban a ayudarlo. Luego extendió un brazo y el báculo salió disparado del suelo a una docena de metros de su propietario y acabó en la palma de su mano. ¿Cómo?, le preguntó Lorgar confuso, sin estar seguro de si había oído bien. ¿Qué es lo que has dicho? El primer señor de Terra, herido, cerró los ojos y se apoyó en el báculo que indicaba su rango para utilizarlo como una muleta. He dicho que lo sabe. Tu padre lo sabe. ¡Mientes! Lorgar apretó de nuevo los dientes y comenzó a respirar con jadeos cortos y superficiales. ¡Mientes! Y tienes suerte de que todavía no te haya matado por tu blasfemia. Malcador no discutió. En vez de eso, cerró los ojos otra vez, alzó la cabeza hacia el cielo y habló sin emitir sonido alguno. Todos los portadores de la palabra, todos los ultramarines, todos los seres vivos presentes en un radio de 10 kilómetros oyeron la voz psíquica del consejero palpitando en su mente. Tal era el poder de aquel psíquico. No quiere hacer caso, mi señor. A mí no. Lorgar se quedó inmóvil de inmediato, con las manos a 1 milímetro del Crozius que había dejado en el suelo. Guilliman realizó el movimiento de cabeza más amplio desde que había bajado y apartó la mirada del primarca dorado, pero no por asco o desprecio hacia su hermano como Argeltal pensó en un principio, ya que su rostro siguió sin mostrar expresión alguna. Era un gesto simplemente para protegerse los ojos. Malcador mantuvo cerrados los suyos mientras seguía encarado hacia el cielo, hacia las naves que se encontraban en órbita. Lorgar comenzó a retroceder. No. Casi sin voz, como si las palabras apenas susurradas fueran capaces de detener el destino de alguna manera. El mundo que los rodeaba estalló en una llamarada de luz. Fin de sección. Y les puedo comentar hasta aquí que este capítulo hasta ahora me ha encantado, lo encuentro maravilloso. Saludo a todos mis hermanos que se han ido uniendo a la transmisión mientras me estaba yo poniendo al día. A ver, veo que
Llegaron. ¡Oh! Veo que llegó aquí mi compa pequeño Horus. Y justo tengo una observación que me hizo recordarlo. Qué buena su llegada, mi buen pequeño Horus. ¿Por qué? Bueno, no hace falta que vaya a la parte exacta. Se las puedo comentar. En una parte, Argeltal dice que recurría a fijarse en detalles de Lorgar para no concentrarse en el todo como tal. Esto me pareció muy similar a dos cosas. Por un lado, el hecho de que pequeño Horus en un momento le sugirió a Loken, y a la vez Loken después se lo sugirió a Carcassi, que para no como que verse sobrepasados por la magnificencia de los primarcas, bueno, en su caso al señor de la guerra, a Horus, le miren los pies. Esa era la técnica de pequeño Horus, ¿no? Concentrarse en los pies para no mirarlo a la cara y quedar así. Oh. ¿Ya? Por otro lado, en el Lobo de Ceniza y Fuego se nos dice que Sejanus siempre encontraba nuevos detalles en la armadura de Horus, cuando todavía era esa armadura de lobo lunar hermosa, marfileña, ¿sí? Y porque tenía como que grabadas igual runas de Cathonia. Y dice que cada vez que lo miraba encontraba nuevos detalles, que así de maravillosamente labrada estaba su armadura. Entonces eso me hizo recuerdo. Ahora sigo saludando. A ver, ¿a quiénes no he saludado? Alex, no sé si te he saludado, pero te saludo de nuevo. Bienvenido. Patricio, bienvenido, amigo mío. Nuestro querido hechicero de los 1000 hijos, Atom Nightblade, bienvenido. Indica, ya te había dado la bienvenida. A nuestro Karskin Kyobi, bienvenido. Uy, y miren, justo ahora le doy la bienvenida al emperador amado por todos. Y no voy a decir más. Doy la bienvenida también a nuestro capellán, Roger Martínez. A ver, ¿a quiénes más no he saludado? Creo que con eso ya he saludado. Ah, y a nuestro contracoleccionista JVK. Ya, ahora, como verán, lo que sí voy a volver es que resalté algunas partes. Y me faltó resaltar una más. Porque aquí el escritor, el Aaron Dembski Bowden, ¡ay, cómo lo amé! O si no es a él, al traductor probablemente. A ver, porque cuando describen a Lorgar, su sonrisa, sobre todo... Ah, por aquí era. Y esta parte justo no la he... A ver, justo no la resalté. Ah, bueno, aquí lo que me gustó es que lleva Kegel, que es como este maquillaje que usan los árabes y los egipcios, que es contra la arena del desierto. Y bueno, Kolkis parece así como un... bueno, era un planeta desértico como tal, ¿no? Y... bueno, por eso también la KH la pronuncio como H fuerte. Y, bueno, ¿dónde estaba? Pero hablaba de su sonrisa. Voy a esta otra. ¡Hoy! Mire, esta la encontré, pero preciosa esta parte. Habla de la masa, ¿no? De Illuminarium. Que de paso, qué buen nombre, Illuminarium. Un aspecto brutal que contrastaba con el individuo filosófico que le empuñaba a través de las estrellas. Hermano, bueno, o sea, aquí como el autor estaba intentando a toda costa que admire a Lorgar y lo logró. Hermano, y a ver dónde está. Sonrisa de poeta, pero en otra también habla de como sonrisa de poeta, de poesía, algo así. Esta parte, hoy le encontré así como tan potente. Gilliman, hermano de sangre, pero no de corazón. ¡Ay! Word versus Excel, maravilloso. Me encanta esa dualidad, rivalidad, enemistad. Esta parte le he resaltado con azul. Esta de Argeltal no tuvo muy claro si debía sentirse perplejo ante aquel gesto o simplemente insultado. Y decidió dejarse llevar por ambos sentimientos. Y esta parte la encontré notable porque al final de cuentas, no sé, es como lo que alguna vez ya he dicho, ante las ofensas uno decide sentirse ofendido, ¿no? Porque uno puede también cagarse en la ofensa y como que le valga. Y por eso me gustó aquí, así como que él quería sentirse indignado y se indignó, quería sentirse insultado y se insultó. O sea, pero aquí fue por una decisión propia y plenamente consciente, así que qué notable, así. O sea, no es lo mejor que lo que ha hecho, pero qué notable a nivel narrativo que hayan puesto eso, así lo encontré maravilloso, le da un toque de tridimensional, personaje brutal. El conocimiento es poder, ya, aquí no hay dónde perderse, así. Eso estaba perfecto de por sí. ¿Y qué más? Ya, y lo que iba a comentar, que no lo había comentado, es que, ya, y esto se los digo como alguien que
experimenta por primera vez cualquier relación, y es mi primer approach tanto a los portadores de la palabra, o sea, sacando a Erebus, ¿no? Porque Erebus ya lo hemos visto actuar, desenvolverse, hemos visto su planeamiento, sus cochinadas, ya lo odiamos, es un con su madre, lo que queramos, pero no sabíamos mucho de su legión, ¿ya? Entonces este es el primer acercamiento real a su legión y al primarca, etcétera, etcétera. Y también lo mismo con los Ultramarines. Habíamos tenido algunos comentarios antes, ¿no? Por ejemplo, el que más me queda, porque también fue el más reciente, era el de Marius Vayrosian, ¿no? Que decía que por él era tan cuadrado que como que Solomon le decía, puta, vos deberías haber sido ultramarín, y él lo tomaba como un halago, ¿ya? Y agradecía. Eso, y bueno, Tariq en un momento dice que como que eran muy sanguinarios los ultramarines. Eso no sé si será así. Yo creo que todos son bien sanguinarios dentro de todo. Pero bueno, la cuestión es que ya, en esta novela, con cómo los han ido describiendo, por cómo es el contexto de que ellos eran los ángeles buenos, a los que está recurriendo la gente, o bueno, a los que recurrió la gente de Monarquía, que eran como los ángeles enviados del emperador y qué sé yo, y los ultramarines eran los malos, entonces los portadores de la palabra fueron los buenos que vinieron y los evangelizaron poco más, los otros fueron los ángeles malos que vinieron a hacer cagar su ciudad. Y aquí, entonces ya nos contrastan, ¿no? Portadores de la palabra, los buenos, ultramarín, los malos, para la gente de Monarquía, desde sus ojos, por supuesto. Y por decir, para mí, lector completamente nuevo, acercándome a estas dos legiones, lo mismo, así algo completamente nuevo, y tomo esa posición. Oye, sí, como que los portadores de la palabra son más buena onda, los ultramarines son más malditos. Y después, aquí el autor, yo creo que lo hace fantástico, porque empieza a describir a Lorgar prácticamente dorado, un gobernante benévolo, que habla con una voz casi susurrante, llega sufrido porque han destruido la ciudad con su gente. Entonces lo pintan así como maravilloso, y de paso dicen que es sabio, dicen que él toma el nombre de Urizen de la mitología. Esto es de la mitología de William Blake. Urizen era como la sabiduría, digamos. Bueno, es compleja y no la entiendo tan bien, la mitología de William Blake, pero básicamente, lo que sí es interesante es que como que la deidad principal está separada en 4 componentes, que es más o menos lo que pasa con Horus, ¿no? Y que por eso era tan interesante el Mournival. Y, ¿qué más? Ya, entonces, esta parte, el Urizen, era la parte de la sabiduría. Entonces ya vemos como que Lorgar era el tipo sabio. Y por otro lado, de repente llega Guilliman y nos describe el autor así como que no se veía ni emoción, ni nerviosismo, ni nada. No había ninguna emoción en su rostro. De hecho, ¡ay, es que es espectacular! Nos dice, Argeltal había visto creaciones de que se llama unidades de la Legio Cibernética que tenían más humanidad que Guilliman, parecía una piedra tallada. Entonces, ¿qué es lo que logra? Y con las palabras, porque las ha escogido precisamente, y quien ha hecho la traducción aquí, si es que no era tal cual la versión en inglés, lo hizo perfecto, porque lo que hace es deshumanizar a Guilliman. Y eso es algo que siempre va a pasar en la guerra, ¿ya? Cuando queremos que dos bandos o dos personas se odien, lo mejor que podemos hacer, o sea, y no estoy diciendo que esto deba hacerse, estoy hablando como diría aquí el Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Esto desde el concepto de la teoría, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quieren los jefes o sea, los que están como que controlando a los que se tienen que enfrentar, digamos soldados en estos casos, que vean al otro como algo inhumano, que no se identifiquen pero absolutamente nada con él, porque al deshumanizarlo también eso habilita, digamos, unlockea la capacidad de ejercer extrema crueldad sin remordimiento contra el otro, ¿ya? Entonces por eso buscamos deshumanizar, ¿ya? No voy a dar muchos ejemplos porque creo que eso puede dar margen a que YouTube me censure, pero imaginen una guerra, así, aquí están, ya, ahí está, tengo una buenísima. World of Warcraft. Todo el mundo conoce, aunque no haya jugado, digamos. Sabemos que hay la Horda y la Alianza, y entre ellos se odian, ¿no es cierto? Azul y rojo, ¡ay, te odio porque vos eres un bicho de mierda y vos eres, no sé, un bicho de mierda! Así, no sé, vos eres comunista, vos eres facho, por decir, ¿ya? Entonces son siempre extremos. Y cada extremo como que tiene que hacer ver al otro como la peor mierda, así, es el diablo, lo peor de lo peor. Entonces, si yo estoy yendo a luchar contra lo peor de lo peor, va a ir a darle como caja, pues porque ahí yo estoy haciendo más bien el bien por pegarle al que es malo, ¿no? Entonces, mientras menos... Bueno, ahí lo que se me escapa del ejemplo es que hay más razas que no son humanas, ¿no? Ya, pero
Tal vez hubiese sido mejor un ejemplo de puros humanos, como aquí. Pero bueno, el punto es ese. Deshumanizar al otro hace que sea más fácil y hasta placentero ir a pegarle, ¿ya? Y eso es lo que hacen aquí con Gilliman. Como que nos hacen ver que, oye, pero este no es humano, así no tiene ni emociones. Y más bien, Delorgar sí tiene emociones. Entonces, para alguien nuevo, como que toda la forma en la que esté estructurada este texto está enmarcada a hacerte querer a Lorgar. No estoy diciendo que uno deba o no. Estoy admirando la forma en la que está escrito. ¿Ya? Eso nomás y me encanta. Por eso lo digo. Así que tremendo capítulo. Entonces, humanizar a los portadores y deshumanizar a los ultramarines. Ay, ¿sabes qué? Aaron Dembski Bowden, vos te mereces dos cosas. A ver, primero... ¿Dónde está? Esto. Yo encuentro que... Maravilloso. Y después de toda esa explosión mental, pero con todo el power así... Perfection. Perfection. ¿Qué perfection? Más perfeccionoso. A ver. Ah, puta, no puede editar el tamaño durante la transmisión. Ya, ahí queda. Eso quería comentarles porque... qué nivel... Esto, y esto todavía no termina. Todavía viene mucho por delante. Ay, mire, ahora estoy leyendo. A ver... Gilliman literal, claro, Gilliman es máximo poker face. Y doy la bienvenida a Sebatarion, nuestro príncipe de cuervos, y a nuestro primarca Alfarius. Bienvenidos, amigos míos. Aaron es de lo mejor escribiendo traidores protagónicos. Oh, ya veo. Hasta ahora me ha encantado este Aaron. Puta que me cayó bien. Y cuando nos enteremos el pop de Gilliman... Uy, eso va a ser maravilloso. Por eso recalcaba que aquí estoy hablando desde lo que me están ofreciendo, ¿no? Y por eso está tan bien que el autor, así con sus técnicas narrativas, me encamine hacia un lado. Puta, qué perfecto. Me encanta, sí. Así que muchos puntos para el Aaron. Ah, ya. Perfecto, entonces en otro libro con la perspectiva de los ultramarines será diferente. En este aspecto, bueno, por eso también es que me encanta tanto el hecho de no saber. Porque así, como verán, uno se sorprende más y quisiera poder compartirles la emoción que me provoca esto porque, es maravilloso, qué maravilloso, concha su madre. Ya, continuemos. El desplazamiento de aire provocó un estampido muy cercano a la rotura de la barrera del sonido. Pero no fue eso lo que hizo trastabillar a Argeltal. Ya había visto en otras ocasiones el uso de la tecnología de teletransportación y había viajado mediante ese sistema tan exclusivo algunas veces, y el sonido quedó filtrado hasta quedar rebajado a unos niveles tolerables por los sistemas de percepción de su casco. Tampoco fue la luz del destello provocado por la teletransportación lo que le hizo apartar la mirada. Aquello también hubiera quedado amortiguado por los sensores internos de la armadura que habrían oscurecido de inmediato las lentes oculares del casco. Pero había quedado cegado por un brillo dorado semejante al resplandor ardiente del metal fundido. El canal de comunicación aulló con las voces de miles de sus hermanos que padecían el mismo sufrimiento. Sin embargo, aquellas voces resonaban apagadas y casi se perdían en una tormenta de sonidos que no debían existir. No se trataba de un fallo del comunicador. Todo estaba en su cabeza. Era un rugido de olas que resonaban con la fuerza suficiente como para hacer que se tambaleara. Ciego y casi sordo, Argeltal sintió que el Volter se le escapaba entre los dedos. Tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para mantenerse en pie. Fin de sección. Lorgar Aureliano no vio nada de aquello. No vio la cegadora luz dorada, ni tampoco sintió el ensordecedor rugido psíquico. Lo que vio fueron 6 figuras agrupadas. No reconoció a 5 de ellas, pero a la sexta sí. Detrás de ellas, los ultramarines, que no se habían visto tan afectados como los portadores de la palabra, se habían puesto de rodillas en una serie de filas ordenadas. Tan solo Gilliman y el sigilita permanecían de pie. Lorgar se volvió de nuevo hacia los 6.
5 de ellos rodeaban a la figura que había reconocido, y aunque no conocía sus nombres, sabía quiénes eran. Llevaban armaduras doradas de decoración muy recargada y unas largas capas de regio color escarlata les colgaban de los hombros. Aquellas manos, que jamás temblaban, empuñaban unas grandes alabardas rematadas por pesadas hojas plateadas. Custodios, los guardianes del emperador. Lorgar miró a la sexta figura, que no era más que un hombre. A pesar del vigor que mostraba, las arrugas de la edad indicaban el paso del tiempo por unos rasgos que eran al mismo tiempo severos y amables. El aspecto del individuo dependía por completo de la faceta de su rostro en la que uno se fijara. Parecía un hombre envejecido y cansado y a la vez la estatua de un héroe inmortalizado en la flor de la vida. Era un señor de la guerra joven y resuelto, con unos ojos de expresión helada y un anciano confuso que se encontraba al borde de las lágrimas. Lorgar se concentró en aquellos ojos y vio el calor del amor en su interior. El hombre parpadeó con lentitud y cuando abrió los ojos de nuevo, su mirada era fría, cargada por el hielo de la decepción que se entremezcla con la escarcha del disgusto. Lorgar, dijo el hombre con una voz suave pero poderosa que se perdía entre el paisaje indescifrable que se extendía entre el odio y la bondad. Padre, le respondió Lorgar al emperador de la humanidad. Fin de capítulo. Y bueno, aquí sí vamos a hacer un pequeñito descanso. Pero entenderán ahora, mi querida gente de Terra, bueno, en especial quienes no se han leído ya la novela, ¿no? Porque los que ya conocen la novela, por supuesto, esto ya no es tan sorprendente. Ustedes ya se saben la historia. Pero yo iba en el metro leyendo esta parte y como que me pasa esto, pues yo estoy leyendo hasta por aquí y digo, weona, llegó el emperador, conche su madre, va a quedar la manzaca acá. Y de repente voy y veo que es asícito ya lo que me queda y se termina el capítulo y digo, no, pero ya, y yo que estoy leyendo, puedo seguir leyendo, pues mientras tenga el tiempo, mientras no llegue a la estación del metro que tengo que llegar, voy leyendo. Pero dije, hoy cuando me toque leer esto, voy a dejar con tragedia a todos los que no cachen la historia y realmente va a ser un sufrimiento llegar al día siguiente. Y les voy a ser completamente sincero, yo quería dejarlo así porque es bien maldadoso, pero a la vez genial hacer esas maldadcillas. Pero como son hartos capítulos en esta novela, y este capítulo es más corto que los otros, si apareció de la misma duración es porque igual he comentado harto en una parte. Son hartos capítulos de la novela y para cumplir con la quest sagrada que tenemos de terminarla en el mes, hay algunos días que nos conviene leer así doble capítulo, ¿ya? Entonces dije, ya, este es un mensaje del emperador amado por todos para no dejar así con las ascuas a su amada gente y que sepan lo que va a pasar con su presencia, ¿no? Algo importante pasará para que venga el emperador, no va a ser cualquier weá, ¿no? Algo pasará. Y ahora cada vez que me limpie la nariz, querida gente de Terra, ya no voy a apagar el micrófono, así. Claramente yo creo que esa es una jugada mucho más astuta. En lugar de recurrir a recordar no mutear, mejor no lo muteo nunca más. Pues total, me haré a un ladito, así. De hecho podemos hacer una prueba. Teóricamente, si yo me voy de esta línea, se debería escuchar mucho menos. Entonces si hago esto... no se debería haber escuchado tanto. O sea, es lo mismo que si yo hago esto, ahí teóricamente se me debería escuchar mucho menos. A ver, ahora hago mi super esfuerzo para leerlos. A ver. Veo que han llegado más hermanos presentes. Muy bien. A ver... Oh, sí, comparto con lo que dice JBK, eso que las diferentes facetas del emperador, qué impresionante, así, muy cool esa cuestión. Doy la bienvenida a Verminiux, bienvenido hermano, bienvenido a esta importantísima sesión. Bueno, eventualmente llegaremos a Calt, ahí estaba leyendo tu comentario, Kyobi, y... estaba leyendo el de Alex. Aureliano complementa muy bien. Según mi estudio, Aureliano
a pesar de que es precuela de conviene leerlo después. ¿Ya? Entonces por eso también lo dejé para después, para todo. Enero va a ser el mes de los relatos, yo creo. Ahí van a ser hartos relatos cortos en lugar de una novela. Ahí vamos a darle duro a los relatos. Entonces ahí yo creo que vamos a... No creo. Ahí vamos a proceder con Aureliano. Es uno de los que vamos a leer. ¿Ya? Vamos a leer uno del Mechanicus, que es como... Es el proyecto Caban, que es como antes de Mechanicum. Ese lo tenemos que leer. Tenemos que leer uno de Gabriel Santar. Uno que es de un devorador de mundos, que es como con eso cerramos Istvan 3. En fin, para que no me dispersaré mucho ahora, pero tranquilos, así, con los relatos tenemos unos muy buenos que se vienen. No necesito dormir, necesito respuestas. Quiero más, necesito más. Ah, Slaanesh está haciendo lo suyo. Oh, y antes de que me olvide ya, última pérdida de tiempo. Pero les voy a mostrar mi casco de protección contra el caos. Bueno, como suelo ahuevonarme, aquí está mi calabaza de Halloween. Y le había hecho el cinch. Y quedó bien, solo que después habían partes que amenazaban con nurglearse y tuve que sacrificarlas. Y después me olvidé, pero... Bueno, en un momento parecía un casco así bien genial. Pero bueno, a ver, ¿cómo era? ¿Por este lado? Sí, por este lado. En una parte estaba como un casco así súper bueno, pero como me lo voy comiendo de a poco. Pero bueno, como que cerraba un poco más aquí y estaba como un casco de Astartes bien bueno. Y para los que han visto Doctor Stone, era como el casco que tiene Super Detective Suika-chan. A ver, ¿por qué lado era? No, era por este lado, que parecía un visor. Pero bueno, este es el casco orgánico. Puta, ahora ya no queda tan bien, como que se me va a un lado. Pero, puta, con el próximo zapallo que compre, me voy a hacer un casco de portador del betacaroteno, que es la sustancia que tienen las hueas anaranjadas, como la zanahoria y el zapallo. Bueno, eso. Recuérdenlo como el casco 1.0. Después verán el casco 2.0, que ya será impeque. Ya, vamos a dejar esto aquí. Y me llamarán de la Legión de los Portadores del Betacaroteno. Muy bien, sigamos, querida gente. No los voy a hacer esperar más. El peinado de Etna Moda, sí. Ay, ven, como que yo estuve muteado mucho tiempo al principio. Ay, pequeño Horus, ¿has visto Doctor Stone? Bien. Excelente. Y doy la bienvenida a Eric. Bienvenido, amigo mío. Un sombrero de papel aluminio. No, este es casco anti-Nurgle. Ah, no, pues este más bien me hace víctima de Nurgle porque se puede honguear. Voy a pensar, bueno, vamos a pensar en un mejor nombre para mi casco de portador del betacaroteno. Ya. Continúo entonces, mi querida gente, porque ustedes necesitan respuestas. Como dijo Lorgarito, Aurelianito. Ya. Procedamos entonces con el capítulo 4. Una legión se arrodilla. Si ultramar arde, gris. Recuperó la vista y gracias a ello desapareció la grotesca sensación de impotencia. Semejante emoción representaba un anatema para Argeltal y sintió un cosquilleo en la piel como el producido por las patas de 1.000.000 de insectos. Miró a través del visor casi oscurecido y vio una gigantesca figura rodeada por un amplio halo de una luz blanca dolorosamente cegadora. Los guerreros con armaduras doradas y capas rojas que rodeaban a la figura empuñaban unas lanzas de diseño extraño que manejaban con una facilidad fruto de la práctica. Tenían la misma corpulencia que un Astartes y ningún Astartes podía dejar de reconocerlos. Custodios, logró decir a través de los dientes que mantenía apretados a causa de la intensidad de la luz. Es el... tartamudeó Schaffen. Sé muy bien quién es, lo cortó Argeltal sin dejar de apretar los dientes, y fue en ese preciso instante cuando la voz lo golpeó. Los golpeó a todos como una ola de fuerza invisible. De rodillas. El susurro llegó con toda la fuerza de un martillazo en la frente.
No había forma alguna de resistirse. Los músculos obedecieron de inmediato, sin importar que muchos corazones se esforzaran por no hacerlo. Argeltal fue uno de ellos. Aquello no era lealtad, ni adoración, ni obediencia. Aquello era esclavitud, y todo su fuero interno se rebeló ante aquella devoción obligada, a pesar de que obedeció al instante. 100,000 portadores de la palabra se arrodillaron sobre el polvo de la ciudad perfecta, dominados por una orden imperial. Toda una legión estaba de rodillas. Fin de sección. Lorgar miró por encima del hombro y vio el paisaje de guerreros arrodillados. En sus ojos brilló un leve destello cuando se volvió a mirar al emperador. «Padre», empezó a decir el primarca, pero el emperador hizo un gesto negativo con la cabeza. «De rodillas». Aquel rostro eterno estaba enmarcado por un cabello oscuro del mismo color que el vello facial de Lorgar, herencia de un padre a un hijo. «¿Qué?», exclamó sorprendido el primarca. Lorgar miró a la espalda del emperador, a Guilliman, Lorgar miró a la espalda del emperador, a Guilliman, que se mantenía en pie con gesto orgulloso. Cuando volvió a mirar a su padre, se pasó las yemas de los dedos por los ojos, como si quisiera borrar una imagen fantasmal. «Padre», insistió. «De rodillas, Lorgar». Fin de sección. Argeltal contempló con los dientes apretados cómo Lorgar se arrodillaba sobre una pierna. Su primer impulso se había desvanecido, reemplazado por la razón y la tranquilidad que proporcionaba la fe. Sin duda, lo correcto era arrodillarse ante el dios emperador. Obligó a sus corazones a bajar el ritmo de los latidos a pesar del insulto implícito que representaba que su deidad lo obligara a humillarse. La rabia resurgió con una descarga impactante de adrenalina cuando, tan solo un instante después, vio que los ultramarines se ponían en pie obedeciendo una orden de Guilliman. Vio con claridad cómo los miraban, cómo lo atravesaban con la mirada mientras él seguía de rodillas ante ellos. Los guerreros de una legión se mantenían en pie ante el emperador con el permiso explícito de su primarca, mientras que otra se encontraba de rodillas entre los restos de una ciudad muerta. Fue un momento que produjo decenas de recuerdos y reflexiones, ya que los portadores de la palabra habían llevado a cabo ese mismo acto en muchas ocasiones anteriores bajo otros cielos. Otras legiones, con menos disciplina o elegancia, se golpeaban el pecho con los puños o aullaban a la luna para celebrar el sometimiento de un nuevo planeta. Pero los hijos de Lorgar valoraban la victoria con una actitud reverente y digna. Los guerreros triunfantes se arrodillaban en el corazón de la ciudad conquistada y escuchaban con atención los sermones de los capellanes. El rito de la remembranza, el momento de conmemorar el sacrificio de los hermanos que habían muerto y reflexionar sobre el lugar que uno ocupaba en la palabra. Argeltal sintió que un sudor frío le bajaba formando regueros por las sienes y las mejillas. Un temblor generalizado amenazó con apoderarse de su cuerpo cuando sus músculos rebeldes se tensaron y se agarrotaron hasta provocarle unos dolorosos calambres. Las junturas de la armadura emitieron un zumbido causado por la energía no liberada mientras se veía obligado a soportar aquella imitación pervertida del ritual más sagrado de la legión. La voz resonó de nuevo, y esta vez le dio a la 13ª legión las respuestas que ésta... Ahí hay un error, porque las respuestas no son para la 13ª, sino para la 17ª. La voz resonó de nuevo, y esta vez le dio a la 17ª legión las respuestas que ésta tanto ansiaba. Fin de sección. Lorgar miró el rostro inescrutable de su padre mientras el emperador le hablaba. «Hijo mío, eres un general, no un alto sacerdote. Te creé para librar guerras, para realizar conquistas, para reunir a la raza humana bajo la égida de la verdad. No,
El emperador cerró los ojos y una imagen de monarquía, tal y como había sido en el pasado, bella y gloriosa, llenó por completo la mente de Lorgar. «Esto es adoración», le indicó el emperador. «Esto es el veneno que acaba con la verdad. Hablas de mí como si fuera un dios y forjas mundos que sufren bajo una mentira que ha llevado a la humanidad una y otra vez al borde de la extinción. La gente está inmensamente feliz. La gente está engañada. La gente arderá cuando se muestre que esa fe que sienten es falsa. Mis mundos son absolutamente leales». Lorgar ya no estaba de rodillas, se había puesto de pie y su voz también se había elevado al mismo tiempo. Mi legión forma los mundos más apasionadamente leales a tu imperio. No es mi imperio. Las palabras repiquetearon con fuerza en la mente de Argeltal como si fueran una ráfaga de proyectiles de Volter. Echó un vistazo durante un breve instante a los paneles retinales de control para comprobar cuáles eran sus signos vitales. Tuvo la certeza de que se estaba muriendo, y si no hubiera estado ya de rodillas, se habría dejado caer en esa postura de inmediato. Es el imperio del hombre, el imperio de la humanidad, iluminado y salvado por la verdad. Argeltal oyó esta vez la respuesta de Lorgar. No he dicho ninguna mentira. Eres un dios, Lorgar. No pienso quedarme en silencio porque no te guste cómo suena una palabra. 1 millar de planetas giran bajo tu control. 1 millón de naves cruzan el vacío obedeciendo tu voluntad. Eres inmortal, eterno. Lo ves todo y sabes todo lo que ocurre a lo largo y ancho de la creación. Padre, eres un dios en todos los sentidos, menos en el nombre. Lo único que queda por hacer es que lo confieses. ¡Lorgar! La voz resonó de nuevo y chocó contra Argeltal como el chorro propulsor de un cohete. Su armadura se calentó al mismo tiempo que lo arrojó al suelo. Vio que los hermanos que lo rodeaban también caían y resbalaban sobre el suelo cubierto de polvo. Lorgar se mantuvo con actitud desafiante ante el ciclón de energía invisible mientras los rollos de pergamino salían arrancados de su armadura. El primarca alzó una mano para señalar a su padre. «Eres un dios, admítelo y acabemos con esta farsa». El emperador negó con la cabeza, pero no con un gesto de derrota, sino con una tranquila expresión de desafío. «Estás ciego, hijo mío. Te aferras a unos conceptos antiguos y caducos y nos pones a todos en peligro con ellos. Lorgar, acaba con esto. Escucha lo que te digo y acaba con esto». El viento psíquico se desvaneció con el rugido de un trueno. Lorgar se mantuvo en pie sin moverse del sitio, pero temblando por razones que sus guerreros no fueron capaces de adivinar. De uno de los oídos le salía un reguero de sangre que bajaba lentamente por el cuello cubierto de tatuajes. «Te escucho, padre». Fin de sección. En defensa del emperador amado por todos, hay algo que encuentro así muy, muy destacable. Y es la parte donde Lorgar le dice, tu imperio, y el emperador dice, no es mi imperio. Y después viene, es el imperio de la humanidad. Y esa parte la encontré así muy, muy, muy genial. Es como todo el... A ver, es el inverso de todo el egocentrismo que sienten así muchos primarcas, que son yo, así, yo soy el señor de la guerra y yo no cometo errores y que no sé qué, bla, bla, bla. Yo soy el fénix, yo soy el renacido de las cenizas, yo soy la perfección, oh, yo soy la ira del emperador, yo soy el que más mata, yo soy el que tiene más rabia, así. Bueno, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Hay harto yo. Y aquí el emperador es todo lo contrario, es la humanidad. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? Aquí me estoy saliendo un poco de la abstracción que suelo hacer para un poco mencionar lo que me imagino es, ya, pero es a toda la humanidad, porque me imagino que deben haber humanitos que viven en condiciones deplorables para un poco
sostener el imperio de la humanidad, ¿no? Yo creo que debe haber harto esclavo por todo lado, debe haber, no sé, infinita pobreza, digamos, para... Sin ir más lejos, a ver, en una parte... En uno de los relatos que habíamos leído, pero puede que eso haya sido 40K, no sé, porque decían, puta, esto es mejor que acabar de... Creo que era en No hagas el bien, que decían, oye, mira que estar aquí es mejor que trabajar en las minas del Mechanicum, ¿no? Y me imagino que en esas minas debe ser realmente cruenta la situación. Pero claro, ahí si es que ya es 40K, probablemente sea otra cosa y ya me estoy realmente desviando. Pero bueno, mi cuestionamiento será por toda la humanidad, es por algunos de la humanidad. Hay realmente, no sé, es un imperio justo, equitativo. No lo sé, no lo sé. El hecho de que hayan casas nobles, así como... ahí está, pues. El hecho de que haya una Petronela Vivar, cuya familia tiene derecho a sacarle las cuerdas bucales al guardaespaldas porque el guardaespaldas no tiene derecho a hablarle así a la patrona. No sé yo, esa humanidad no está andando muy bien. Ahora puede que esas cochineras, no sé, la hagan sin que el emperador sepa. No sé, si Horus no sabía, por ahí el emperador no sabe. No, yo tampoco sé. A ver. Bueno, ahí estoy leyendo sus respuestas. Gracias por... Ahora no les puedo decir gracias por iluminarme, porque si me iluminaran, ahí me estarían matando. A ver. El emperador, no soy un dios. Procede a obligar a todos a arrodillarse y a destruir Jerusalén espacial. Qué buena analogía, hermano. Bien, Aton. El emperador no es padre, sino un conquistador. Por ahí va la cuestión. Varía de mundo en mundo al final de la saga. Bueno, doy la bienvenida también a Roberto. Bienvenido, amigo mío. Bienvenido. Llegas para una parte crítica. A ver, en 40K, donde todo está en ruina, en 30K, a pesar de que hay esclavitud, los mundos imperiales suelen estar bien estables en cuanto a economía y calidad de vida. Ya, bueno, gracias por el dato. Quedo ahí ya más ubicadito. Esas ciudades solo eran hervideros de incontables herejes. Ay, ¿en serio? No sé, parecía que todo estaba tan feliz en Monarquía, que era la ciudad perfecta. Pero bueno, sigamos viendo para ver qué pasa. Oh, ya Slanesh está haciendo de las suyas y ya me está desvistiendo. Sigamos. El capitán de la séptima se puso en pie con un tremendo esfuerzo. Se tambaleó un momento, pero se irguió antes de que los estabilizadores de la armadura tuvieran que compensar el desequilibrio. Fue uno de los primeros portadores de la palabra en ponerse en pie. Los demás siguieron esforzándose por recuperarse, todavía apoyados en manos y rodillas, mientras que otros siguieron revolcándose en el suelo, víctimas de unos espasmos musculares que les hacían retorcerse en el polvo. Argeltal ayudó a Schaffen a ponerse en pie y recibió un gruñido por toda señal de agradecimiento. Portadores de la palabra, escuchadme. Vosotros, de entre todas mis demás legiones, sois culpables de fracasar. Disponéis de más guerreros que ninguna otra legión, excepto la 13ª, pero a pesar de eso sois los que más tardáis en llevar a cabo vuestras conquistas y vuestras victorias carecen de importancia. Dolía demasiado mirar directamente a la figura de luz dorada rodeada por un ardiente halo de fuego físico que les decía con palabras atronadoras que sus vidas no habían servido para nada. Os pasáis años en los mundos sometidos después de conseguir la victoria final y obligáis a la población a adorar una fe falsa. Implantan cultos en los pueblos ignorantes y engañados para luego erigir monumentos a esas mentiras. Todo lo que han hecho en... Perdón. Perdón, aquí le está hablando a Lorgar. Implantas cultos en los pueblos ignorantes y engañados para luego erigir monumentos a esas mentiras. Todo lo que has hecho en la Gran Cruzada no va a servir para nada. Mientras todos los demás han cosechado éxitos y han traído prosperidad al imperio, tú eres el único que me ha fallado. Lorgar se apartó de la figura y solo entonces alzó los brazos para protegerse de su brillo.
Libra las guerras tal y como fuiste creado para librarlas. Sirve al imperio, pues para eso naciste. Recuerda la lección que has aprendido hoy. Estás de rodillas en las ruinas que se encuentran al final de un camino de falsedades. Que esto sea el renacimiento de tu legión. Padre, logró decir el primarca con voz débil, pero lo dijo al vacío. Otro estampido sónico producido por el desplazamiento del aire le indicó que el emperador había regresado a la órbita del planeta. Los ultramarines se quedaron en sus puestos contemplando en absoluto silencio a los portadores de la palabra, todavía temblorosos y de rodillas. Los custodios se mantuvieron al lado de Gilliman, quien estaba conversando con el que parecía ser el jefe del grupo y cuyo casco llevaba incorporada una crin roja a juego con la capa. Argeltal vio que Corfaeron se ponía en pie con una lentitud dolorosa, a pesar de que su armadura de exterminador hacía fácil esa tarea gracias a la multitud de servomotores que se ocupaban de las articulaciones de las extremidades. Ni Argeltal ni Schaffen hicieron intento alguno de acudir en su ayuda. Ambos se dirigieron directamente hacia el primarca. Mientras los portadores de la palabra se esforzaban en ponerse en pie, Lorgar se dejó caer finalmente de rodillas. El hijo dorado del emperador se quedó mirando los restos de la ciudad que lo rodeaban como si no reconociera el lugar, como si no tuviera ni idea de cómo había llegado a aquel sitio. Unos ojos muertos, con una expresión demasiado fría como para que fueran capaces de llorar, contemplaron a la legión avergonzada y a los escombros de la lección que debían aprender. Argeltal fue el primero en llegar a su lado. El instinto lo impulsó a quitarse el casco, así que abrió los sellos de la gorguera de la armadura y quedó con el rostro descubierto ante su primarca. Aureliano, lo llamó. El capitán respiró por primera vez el aire quemado de monarquía sin que los filtros de la armadura lo alterasen para suavizarlo. Apestaba a combustible quemado durante 1 millar de años de industria. El comentario que Schaffen había hecho minutos antes fue sobrecogedor por la verdad que albergaba. Olía igual que si hubieran perdido una guerra. No se atrevió a tocar a Lorgar. Dejó el brazo tendido, pero sin llegar a posar la mano en el hombro del primarca mientras susurraba el nombre de su padre. Lorgar se volvió para mirarlo, pero sus ojos carecían de la más mínima sombra de reconocimiento. Aureliano, dijo Argeltal de nuevo. Miró a Gilliman y a los custodios que a su vez lo estaban mirando. Mi señor primarca, en pie. Debemos volver a nuestras naves. Puso por primera vez la mano en el hombro de Lorgar, en el punto donde momentos antes había colgado un pergamino. El primarca hizo caso omiso de su gesto y echó la cabeza hacia atrás para lanzar un rugido. El capitán agarró la hombrera dorada del primarca y se esforzó todo lo que pudo para mantener erguido al semidios. Lorgar gritó con un sonido bajo, largo y profundo al cielo y misericordia. El aullido resonó mucho más tiempo de lo que lo habría hecho si hubiera salido de una garganta humana. Cuando aquel grito lleno de angustia cesó por fin, pasó los dedos desnudos por el suelo destrozado. Luego, el primarca levantó una mano temblorosa y se manchó la cara con aquella ceniza negruzca para cubrirse el rostro atormentado con los huesos convertidos en polvo de la ciudad perfecta. Schaffen habló en voz baja y preocupada. Los ultramarines están presenciando todo esto. Debemos llevarlo a un lugar seguro. La máscara de ceniza de Lorgar ya estaba cruzada por regueros de lágrimas que abrieron surcos en el polvo. Los dos guerreros agarraron con mayor firmeza al primarca e intentaron poner en pie al gigante dorado. Se sorprendieron cuando el primarca escupió al suelo y se puso en pie con la ayuda de ambos. Los dos notaron el temblor en sus extremidades, pero ninguno de ellos dijo nada al respecto. Gilliman. El primarca pronunció el nombre de su hermano con un tono de voz cargado de veneno. Vamos de nuevo. Gilliman. Gilliman. El primarca pronunció el nombre de su hermano con un tono de voz cargado de veneno. Un leve movimiento de hombros bastó para echar a un lado tanto a Argeltal como a Schaffen, a quienes olvidó de inmediato. Los ojos de Lorgar volvieron a llenarse de emociones.
Fijó la mirada en Guilliman, quien se la devolvió, pero la del primarca de los Ultramarines mostraba una carencia de sentimientos que era el polo opuesto de la pasión que henchía la mirada de Lorgar. ¿Es que te divierte contemplar mi humillación?, le preguntó el señor de los portadores de la palabra. Guilliman no le contestó, pero Lorgar no se dio por satisfecho. ¿Es que te divierte?, insistió. ¿Disfrutas viendo cómo todo lo que he logrado con mi esfuerzo queda convertido en cenizas mientras nuestro padre te convierte en su favorito? Guilliman respiró con lentitud, sin mostrar ninguna clase de respuesta emocional. Le habló como si no le hubiera hecho ninguna pregunta. Nuestro padre me encargó que te informara sobre un último asunto. Pues habla y márchate de una vez, le replicó Lorgar antes de agacharse para recoger el Crocius del suelo cubierto de ceniza. De los pinchos de la cabeza del arma cayó una lluvia de hilillos de polvo. Estos 5 guerreros de la Legio Custodes, y al decirlo el primarca los señaló con un gesto de la cabeza, no son los únicos que nos acompañan. Hay otros 15 en mi nave insignia. Nuestro padre les ha ordenado que te acompañen, hermano. Argeltal cerró los ojos al oír aquel último insulto. Después de tener que arrodillarse sobre las cenizas de su fracaso, después de que el emperador les dijera que ninguno de sus logros tenía valor alguno, aquello. Lorgar se echó a reír, aunque su risa estaba cargada de desprecio. Todavía tenía el rostro cubierto de ceniza. Me niego. No los necesito. Nuestro padre cree precisamente lo contrario, le replicó Guilliman. Estos guerreros serán sus ojos cuando tu legión se reincorpore a la Gran Cruzada. ¿Y nuestro padre también ha enviado a unos cuantos sabuesos a vigilarte a ti? ¿Es que residen en tu precioso imperio de ultramar, desde donde le cuentan todo lo que haces? Capto la sombra de una sonrisa en tus labios. Ninguno de los presentes te conoce como yo, hermano. Puede que nuestros hijos no sean capaces de ver la expresión divertida que asoma a tus ojos, pero yo no estoy ciego ante semejante emoción. Siempre has poseído una tremenda imaginación. Lo que ha ocurrido hoy es buena prueba de ello. ¡Mi devoción es mi fuerza!, escupió Lorgar entre sus apretados dientes perfectos. ¡No tienes corazón ni alma! Su rostro angelical se vio deformado por un gesto de asco que remató como un bufido. Rezaré para que algún día te sientas como yo. ¿Sonreirías del mismo modo si uno de tus mundos de ultramar pereciera bajo las llamas? ¿Tarentus? ¿Spandor? ¿Gald? Deberías volver con tu flota, hermano. Guilliman descruzó los brazos, lo que dejó a la vista el águila dorada que llevaba incorporada a la placa pectoral. Las alas extendidas del águila centellearon bajo la ya escasa luz del sol. Tienes mucho trabajo que hacer. El golpe llegó de la nada. El propio aire reverberó un instante después con el eco del choque del metal contra el metal, con el estruendo de la gran campana de una catedral. Fue un sonido casi hermoso. Un primarca yacía en el polvo rodeado de sus guerreros. Ninguno de los presentes había presenciado jamás nada semejante. Argeltal tenía el volter alzado y lo apuntaba hacia las filas de los ultramarines, quienes imitaron su gesto. 100 cañones de volter contra 100.000. El capitán de la séptima tuvo que intentarlo 3 veces antes de conseguir hablar. No disparéis, susurró por el canal general de comunicación. Que nadie abra fuego si no le disparan. Lorgar apoyó en un hombro dorado el inmenso Crocius con forma de masa. En sus ojos grises brilló una emoción incierta al mismo tiempo que le gruñía al señor de Macragge que se encontraba caído en el suelo. No vuelvas a burlarte de mí, hermano. ¿Lo has entendido? Guilliman se puso en pie con lentitud, casi tambaleándose. El águila dorada de su placa pectoral estaba partida por la mitad y la grieta formaba un amplio valle que le recorría todo el torso.
Has ido demasiado lejos, dijo una voz suave. Era Malcador, el primer señor de Terra, que seguía aferrado a su báculo. Era lo único que lo mantenía en pie. Has ido demasiado lejos. ¡Cállate, gusano! La próxima vez que agotes mi paciencia, haré algo más que apartarte de una bofetada. Guilliman ya se había puesto en pie. Volvió a mirar a su hermano con un rostro carente de toda expresión. ¿Has acabado ya con tu rabieta, Lorgar? Debo volver a la Gran Cruzada. ¡Vámonos, hijo mío! Corfáeron no apartó la mirada cadavérica cargada de desprecio que tenía fijada en Guilliman, a pesar de estar dirigiéndose a su primarca. ¡Vámonos! Tenemos mucho de qué hablar. Lorgar dejó escapar una larga exhalación y luego hizo un gesto de asentimiento. La rabia ya casi había desaparecido y no ofrecía protección alguna contra la vergüenza que lo embargaba. Sí, volvamos a las naves. ¡A todas las compañías!, ordenó Corfáeron por el comunicador. ¡Regresamos a la órbita! Sí, primer capitán, contestó Argeltal junto a los demás. Como ordenéis. Fin de sección. Partes muy intensas, mi querida gente de Terra. Hasta con... No podemos decir una pelea porque ha sido solo un hit, ¿no? Pero intenso, así. Y me encanta que no te describen el golpe. Primero te dicen como que algo pasó y había un primarca parado y otro en el suelo, así como que... Y ahí dices, oh, ¿qué pasó? Y después te cuentan... Espectacular. No, así. ¿Sabes qué? Aaron merece esto de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Vamos, Aaron, para ti. Perfection. ¡Qué capitulazo! Ya. Pequeño mantenimiento, mi querida gente de Terra. Oh. A ver, les leo. Hasta Conrad ha conquistado más mundos y mire, y eso que es el niño rata. Y damos la bienvenida, saludamos a Demoledor. Bienvenido, hermano querido. Oh, ¿qué dice nuestro emperador? A ver. Creo que debí traer mejor conmigo a la otra legión de marines azules a destruir Monarquia. Uy. Eso hubiese estado del terror. Y damos la bienvenida también a Papu Bro. Sí, efectivamente estamos probando una nueva configuración que debería permitirme hacer mejor algunas voces. Y bueno, moverme más sin temor a golpear la mesa. Porque en lo que editaba video, como que se escucha las veces que el traje golpea así. Supongo que aquí también se oye. A ver. Bueno, pero eso no me gusta. Entonces aquí puede estar un poco más lejos del contacto. Y damos la bienvenida también a Gerald Bullón. Bienvenido, amigo mío. A ver, si Guilliman hubiera tenido un poco más de empatía con Lorgar, muchas cosas malas se hubieran evitado. Pucha. Bueno, ahí eventualmente veremos cuál es su punto de vista, ¿no? Y con respecto a lo que decía Kyobi, Lorgar, bien psicótico, se imaginó esa sonrisa. Igual eso lo encontré perfecto, porque probablemente Guilliman no estaba sonriendo ni nada. Pero aquí Lorgar, ya como estaba humillado, avergonzado, humillado, no es exagerar, pienso que viene muy bien la palabra, ya estaba súper a la defensiva. Entonces, ahí, como dentro de todo son muy humanos, así, humano, muy humano, como dice Nietzsche, los primarcas, entonces ahí ya estaba viendo como que ataque por todo lado. Y dentro de todo, Guilliman estaba ahí como piedra, así, nada, ni feliz, ni triste, ni nada, ¿no? Es como en esa parte que Malcador le dice, puta, estamos todos con la pena, pero Guilliman así, inmutable. De hecho, estaba muy flemático Guilliman, miren, ahí aplicamos términos mornivaleros. Ya, entonces yo creo que no había esa sonrisa. El autor la juega súper bien para meternos la duda, porque ahí Lorgar dice, ningún otro humano podría notar esto, pero yo sí puedo. Entonces ahí nos hace dudar. Oh, entonces Lorgar estaba viendo algo así que los demás no pudieron ver, que nosotros como lectores no podríamos detectar. Y de paso aquí el autor no nos está diciendo.
Entonces ahí el autor nos hace la psicológica, está muy buena esa parte. Pero aquí yo creo que eran solo sus emociones que le jugaban en contra, ¿sí? Esa es mi hipótesis. Es como... A ver, pucha, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero es dentro de todo común, que a veces uno se siente atacado por cosas que... Ya, en el chat ocurre mucho eso, que es la desventaja de que el texto, cuando escribimos por chat, por WhatsApp, qué sé yo, no mostramos nuestras emociones, de repente nos ayudamos poniendo emoticones, ¿ya? Pero a veces un mensaje, la interpretación está... Ya, es como lo de Argeltal en en el anterior capítulo. Él estaba entre la duda si debía enojarse u otra cosa, que no recuerdo ya qué era. Pero decidió ir con las dos, decidió enojarse. Entonces, un mensaje de texto nosotros lo podemos leer si no tiene emoticones y decir, y decir algo y nosotros podemos interpretar una cosa y probablemente no era lo que quería escribir la otra persona, que por ahí era algo buena onda y a nosotros nos parece mala onda, pero es simplemente porque estamos a la defensiva en ese momento, ¿ya? Porque no hemos aplicado lo que se denomina el principio de caridad, que es siempre interpretar al interlocutor como si estuviera teniendo la mejor intención posible, no como si está en contra nuestra, digamos. Entonces, eso es lo que yo creo que pasó. Creo, repito, creo. Ya, vamos que se puede. Ya, continúo. La Thunderhawk de Argeltal se encontraba posada bajo la sombra de una pared casi derruida. Aquel resto de construcción quemada se alzaba prácticamente en solitario en el desierto de ceniza, la última parte superviviente de un edificio que jamás volvería a elevarse hacia el cielo. El capitán iba acompañado de Schaffen y de sus lugartenientes, los hermanos sargento Malnor y Torgal. Las diferentes escuadras se embarcaban en las cañoneras correspondientes formando grupos abatidos de guerreros que caminaban prácticamente en silencio. No se va a producir un reasentamiento, comentó Torgal. La ciudad ha quedado convertida en una tumba. No queda nada que se pueda reconstruir. En muchos archivos históricos se destaca que incluso las culturas primitivas más iluminadas de la Tierra previa al Imperio sembraban de sal el suelo después de arrasar una ciudad, comentó Schaffen. No crecía nada hasta varias generaciones después. A los habitantes de la ciudad no les quedaba más remedio que marcharse y retomar sus vidas en otro lugar en vez de reconstruirla. ¡Qué interesante!, se mofó Malnor. Cállate, lo increpó Torgal. Por favor, capellán, continúe. Estoy seguro de que todos somos conscientes del eco que esos antiguos hechos tienen en lo que ha ocurrido aquí. ¿Cuántos bombardeos orbitales hemos efectuado nosotros? ¿Cuántas veces hemos luchado entre las ruinas de una ciudad devastada desde el cielo? Esto ha sido más que un simple acto destructivo. Esto ha sido una erradicación. Los Ultramarines hicieron exactamente lo que pretendían hacer y borraron de la superficie del planeta cualquier rasgo importante de la cultura Hur. Ha sido una lección para nosotros y para la gente. Argeltal encabezaba el grupo mientras subía por la rampa abierta del compartimiento de carga de la cañonera. Las botas resonaron contra las planchas metálicas. Estaba apuntando con el Volter a uno de los guerreros de la 13ª, dijo por fin. Le apuntaba directamente a la garganta. Se dio unos golpecitos con el dedo en los rollos de cables blandos que había bajo las capas flexibles de la gorguera de la armadura. Si hubiera apretado el gatillo, lo habría matado. Pero no apretó el gatillo, dijo Torgal. Ninguno de nosotros lo hizo. Eso es lo que de verdad importa. Argeltal saludó con un gesto de asentimiento a una de las escuadras de la 7ª compañía que pasó por delante de la cañonera y luego apretó la placa de sellado, lo que activó los pistones de la rampa. Los mecanismos hidráulicos empezaron a elevarla hasta que se cerró con una serie de chasquidos mecánicos. No lo hice, pero no me habría costado después de lo que le hicieron a nuestra ciudad, admitió el capitán. Después de que nos vieran arrodillados, cubiertos de oprobio. Quería hacerlo y casi lo hice. Di la orden de que nadie disparara, pero deseé en mi fuero interno que alguien la incumpliera. Malnor no se movió. Schaffen no dijo nada.
Tras unos largos segundos, Torgal le habló con voz dubitativa. ¿Señor? Argeltal se quedó mirando a través de la rendija de luz cada vez más estrecha que dejaba la rampa en ascensión. Sin decir nada, golpeó con el puño la placa de control y detuvo el proceso. El capitán se acercó a la rampa mientras ésta descendía de nuevo. «Señor», repitió Torgal. «He visto algo. Movimiento, a lo lejos, en el límite de los cráteres del norte». El ajuste visual de la lente óptica se acercó a la zona y luego se reenfocó para recorrer todo aquel horizonte irregular. Nada. Menos que nada. «Polvo y piedras destrozadas», declaró Malnor. «Volveré enseguida», declaró Argel mientras comenzaba a bajar de nuevo por la rampa. Ni siquiera hizo el gesto de empuñar el volter o las 2 espadas que llevaba envainadas a la espalda. «Capitán, nos han dado la orden de regresar a la órbita planetaria», le dijo Schaffen. «¿De verdad es necesario que salga?» «Sí, allá afuera hay alguien, y está vivo». Fin de sección. Ay. Como que se me han adormecido un poco las rodillas por estar plantoneando tanto rato. Pero mejor estar de pie y con leve dolor que arrodillado, como la pobre 17ª. Y esa era otra referencia que a la hora de decir 17ª le he recordado, pero después de este mensaje de nuestros auspiciadores. Hoy para ir más rápido no he hecho ni uno. Tampoco he hecho preguntas por esta ocasión. Pero bueno, aquí va uno. Y... a ver. Ahora sí, ¿dónde estamos? Aprovecho de leer sus mensajes. Doy la bienvenida a nuestro capitán de capítulo, Ismael Batallán, aquel que lleva la batalla en su nombre. Hoy sí, ya tengo el pelo largo, estoy mega barbón, pero después es porque quiero inspirarme y parecerme a Carcassi. Solo que estoy tratando de más bien retroceder en el proceso de carquiciarme de tanto comer en Halloween, tantos dulces. Pero sí, ando con el pelo también ya. Pero es que de Carcassi decía que su pelo era como una mata, así como un arbusto, entonces hacia allá voy. Como que no se nota tanto, pero cuando me despierto después de dormir sí es como un pequeño arbusto. Y si me desordeno la barba también parezco más marginal. Ve, ahí bueno, no sé si se nota, pero bueno, ahí parezco más dejado. Y a ver. Las pausas activas, sí, debo recordar. Pero bueno, hoy como estábamos en proceso de prueba igual. Y eso. A ver, voy a aprovechar el descansito breve para hacer una suerte de encuesta. Ya. Espera. Bueno, voy a desaparecer un ratito de la pantalla para escribir. Pero sigo aquí. No soy uno de los invisibles del falso emperador. Ya. Ahí para que me ayuden con eso, porfa, muchachos. Es para, en pos de siempre ir mejorando las transmisiones y de mejorar la calidad del audio, así. En base a los criterios que ustedes estimen convenientes, sigo considerando que la imagen es lo de menos, ¿no? No, porque igual pienso que la mayoría de la gente lo que hace es escuchar. Hay muchos camaradas a quienes aprovecho de mandar un saludo, que son pilotos de Thunderhawk, ¿qué se llaman las otras? Las Bird. Una es Thunder y la otra es la Pájaro de Fuego. Era, a ver, Thunderhawk. Y las otras eran Lightning. No es Lightning. Bueno, pero los distintos tipos de vehículos que existan, ya sean fragatas como la Eisenstein, Thunderbirds, Thunderhawks, y la otra era algo Bird. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, Rhinos, Land Riders, las motos no sé cómo se llaman.
Pero bueno, para todos los conductores ellos como que realmente da lo mismo lo que se ve en pantalla, ¿no? Lo importante es que se escuche bien. Así que bueno, ahí vayan comentando. De momento yo voy continuando. A ver, ¿dónde me ha quedado el coso? Ya. Y ahí después de esta sección ahí les leo. Porque, claro, ya igual vamos bien. La desconocida avanzó trastabillando por el suelo desigual. Cuando uno de los pies tropezaba con un saliente rocoso, se desplomaba hacia adelante sin gritar o hacer ruido alguno y se daba de bruces contra el suelo. Luego se quedaba tumbada, boca abajo sobre la ceniza, jadeando de forma arrítmica mientras se esforzaba por recuperar la fuerza necesaria para levantarse una vez más. A juzgar por las heridas sangrantes que mostraba en las rodillas y en las palmas de las manos, aquello era algo que se había repetido muchas veces a lo largo de los días anteriores. La túnica de color escarlata que vestía estaba desgarrada y cubierta de suciedad, aunque era evidente que se había confeccionado con un tejido barato antes de que sufriera los estragos que la habían convertido en un harapo. Argeltal observó desde lejos mientras la figura avanzaba con el paso tambaleante por el terreno destrozado. No parecía seguir una dirección concreta, ya que a menudo volvía sobre sus pasos. Después de cada tropezón se detenía para sentarse y recuperar el aliento. El Astartes se acercó a ella y la desconocida alzó la cabeza con un sobresalto. «¿Quién anda ahí?», preguntó en voz alta. El casco de Argeltal convirtió su voz en un gruñido mecánico con un tono incisivo. «Exacto. ¿Quién?». El capitán mantuvo bien a la vista las palmas de sus guanteletes en dirección a la desconocida, en el clásico gesto de la cultura Jur que indicaba un saludo sin hostilidad alguna. La joven miró en su dirección, pero no a los ojos, sino que se limitó a mirar vagamente alrededor de Argeltal. «¡Eres uno de ellos!», exclamó la humana al mismo tiempo que retrocedía. Sus pies tropezaron de nuevo debido a lo desigual del terreno y cayó una vez más sobre el pesado suelo polvoriento. Era más joven de lo que Argeltal había supuesto en un principio, pero el guerrero no estaba acostumbrado a calcular con exactitud la edad de los humanos. Tendría unos 18 años, quizá menos. Sin duda, no era mayor de esa edad. «Soy Argeltal, de la 7ª Compañía de Asalto del Capítulo del Sol Cerrado de la 17ª Legión Astartes». «¿La 17ª? No eres un falso ángel». «Vine a este planeta hace 6 décadas», le respondió el capitán. «Ni entonces ni ahora he mostrado falsedad alguna». «No eres un falso ángel», repitió la muchacha. Era evidente que dudaba y siguió sin mirar directamente a las Astartes mientras se ponía en pie sobre unas piernas temblorosas. Argeltal dio otro paso hacia ella y le ofreció una mano para ayudarla. La chica no la tomó, ni siquiera pareció que la viera. El dispositivo de lentes oculares del casco le mostró el frío análisis biológico de la muchacha, pero a Argeltal no le hubiera hecho falta. La condición física de la joven era más que evidente debido al modo en que le sobresalían los huesos del rostro, a las manchas de piel descolorida y casi en carne viva que le cubrían el cuerpo y al temblor que le sacudía las extremidades y que no era en absoluto debido al miedo. «Te encuentras al borde de la desnutrición y las heridas que tienes en las manos y en las rodillas muestran una grave infección», declaró Argeltal. Decir aquello era quedarse corto. Dado el grado y la extensión de las legiones de las piernas por debajo de las rodillas, era un milagro que la muchacha todavía fuese capaz de caminar. Era muy posible que tuviera que sufrir una amputación. «¿De qué color es tu armadura, Ángel?», le preguntó la joven. «Por favor, te suplico que me comentes, te suplico que me contestes». El portador de la palabra apartó la mano que le había ofrecido. «Y estás ciega», añadió el guerrero. «Perdóname por no haberme dado cuenta antes». «Vi morir la ciudad. Vi cómo ardía bajo las llamas que cayeron del cielo. El fuego de las estrellas me arrebató la vista». «El fuego de las estrellas me arrebató la vista el día del juicio final». «Se llama ceguera de resplandor. Tus retinas quedaron afectadas por una sobresaturación de luz.
Es posible que recuperes la vista con el paso del tiempo. La muchacha dejó escapar una exclamación de pánico cuando Argeltal le puso un guantelete sobre uno de sus hombros esqueléticos y estuvo a punto de caerse, pero el Astartes lo impidió y la mantuvo en pie. Por favor, no me mates. No voy a matarte. Voy a llevarte a un lugar seguro. Salvamos a tu planeta hace 60 años, muchacha de Hur. Jamás quisimos que esto ocurriera. ¿Cómo te llamas? Cyrene. Cyrene, pero ¿de qué color es tu armadura, Ángel? No me has contestado todavía. Denme un segundo porque me olvidó silenciar el celular, perdón. Mis disculpas. Argeltal la miró fijamente a los ojos cegados. Por favor, dímelo, insistió ella. Gris. La chica comenzó a sollozar y dejó que casi la llevara en brazos hasta el refugio que ofrecía la cañonera de los portadores de la palabra. Fin de capítulo. Y aquí como que... Ya, me dije, ya, voy a ir a silenciar el celular porque esta hora, como empieza el turno de noche y empiezan a llegar WhatsApp de mi pega. Y la cuestión, dije, silenciaré para que no me joda la narración. Y de repente, claro, quedé aquí, cambio de página y eran así 4 líneas. Y dije, ay, conchetumare, no, pero ya, bueno. Hoy fue un día de pruebas, de errores, de muchas emociones y qué sé yo. Y bueno, agradezco infinitamente su comprensión, mi querida gente de Terra. A ver, vamos por partes. Primero voy a leer, antes de la sapeadita, que ya he leído por ahí la sapeadita, leo sus comentarios. A ver que ya he descubierto la forma de que me sea un poco más fácil. ¿Dónde era? Aquí, ya. Entonces, a ver... ¿Dónde habíamos quedado? En que estaba Chascón como carca, sí. A ver... ¿Dónde había quedado? Ah, ya, tenía que... Ya, a ver... Ya, entonces tenemos un 85% de votos que sugieren que la anterior de sentado era mejor. Y sinceramente aquí ya al haber llegado al final de la... Bueno, la de hoy igual fue larga, 2 horas. Ah, ya, miren, como no he hecho tanto comentario, digamos, y no han habido preguntas, pero no se preocupen, para compensar voy a dar preguntas de asistencia en esta sesión. ¿Cuántos preguntos de asistencia? Y aquí, a ver, vamos a hacer una casi curva. ¿A qué me refiero? Nuestro hermano... Caballero Imperial, ¿dónde está? Puta, la cámara no me deja ver. Alicred tiene 95 puntos, 95 preguntas. Entonces voy a dar 4 a todos por la emisión de hoy. Los voy a anotar más ratito. Voy a dar 4 puntos para que él quede con 99 y quedaría a un pregunto de ser el primer ganador de los puntajes. Así que ahí vayamos pensando, digo vayamos porque yo también tengo ya unas ideas, pero puedo pensar más y vayan pensando ustedes también qué cosas podríamos así dar como premio. Puede ser escoger uno de los relatos, escoger una de las traducciones que se vienen, ¿qué más podríamos dar de premio? Ahí cuento con ustedes, yo en algún lado tengo anotado porque creo que algo más se me ocurrió. Pero vayan pensando y en una de las sesiones que tengamos de reunión de nuestra hermandad, o tal vez en el mismo server, ahí podemos tomar la decisión. O tener un pool de opciones, siempre es mejor tener opciones. Pero bueno, entonces eso. En cuanto a la configuración, no me arrepiento absolutamente en nada de haber hecho la prueba. Bueno, eso sí, confírmenme si el audio estuvo bien, porque mientras el audio haya estado bien, podemos ir haciendo pruebas y si se me ocurre alguna otra forma o tal vez para algunas situaciones que así lo requiera, en este momento no se me ocurre, pero podría ser, usemos la otra configuración, no sé, igual soy partidario de que hay que hacer pruebas, ir explorando nuestras opciones y ahí vayamos conversando, ¿no? Y ustedes ahí me den el feedback, que son los que ustedes ven la cuestión en vivo y me digan, oye, esto estaba bien, esto mal.
y así, como que esto ya es una cuestión de todos, entonces vamos mejorando entre todos. Yo por mi lado, ustedes por su lado, y todos como conjunto, todos como hermanos bajo la protección de nuestro emperador, amado por todos. ¿O es que acaso no es amado por todos? ¡Chan, chan, chan! Las respuestas en esta novela. ¿Ya? Y... bueno, perfecto. Entonces el audio estuvo bien, ya. Eso es una tranquilidad, porque si el audio falla, ya fallamos por completo. Pero bueno, ya. Eso, entonces, a ver, ¿qué nos da? Ah, la sapeadate. Entonces, ya, volvamos a la novela. Ya, ahora vamos a ver. Uy. Este ha sido un capítulo de puras situaciones dolorosas y trágicas para los portadores de la palabra. Ya, entonces como que han sido prácticamente insultos a los portadores de la palabra. Entonces por un momento estaba pensando en, para seguir esa racha, así que la sapeada la haga Guillermo. Pero no, sería muy maricón de mi parte, así realmente no, eso estaría mal. ¿Ya? Entonces, a ver, Lorgar no está en condiciones de hablar. Puta, no, ninguno de los portadores. De momento lo voy a seguir haciendo así como en sermón medio cantadito, cuasi de misa. Sin ninguna intención de ofender, por si acaso. Preparaos, hermanos, para la llegada del sapo que sapea. Se viene la premonición de lo que nos espera. El futuro se revela ante nosotros con la clásica sapeadita. En el próximo capítulo, capítulo 5, los viejos métodos, el alimento del alma y nuevos ojos. Vayan en paz, queridos hermanos. Nos veremos a la misma hora, por el mismo canal, en una distinta configuración. Y eso. Creo que oficialmente tenemos que encontrar un personaje así ad hoc que haga las sapeaditas, cosa que le dé un poco más de toque. Ya, hasta aquí estuvimos bien, pero ya se les habrá pasado el sofocón para la siguiente a los portadores de la palabra, así que yo creo que tendría que ser Lorgar o Argeltal. El problema es que de venir de Fulgrim, y creo que no hay ningún personaje que sea tan diva como Fulgrim, entonces eso lo complica un poco, pues Fulgrim maldito deja la vara alta también, pues porque es tan show y yo y tan fabuloso y ostentoso y qué sé yo. Entonces, a ver, bueno, esta es otra cosa que hay que pensar y ayúdenme a pensar también, pues así sigamos con el trabajo de equipo. El Fulgrim narrador. Ya, pues bueno, mi querida gente. Entonces, esos fueron nuestros capítulos de hoy. Y sí o no que estaba muy bueno, así que había que leer los dos en uno, porque el 3... ¡Oh! Pero mira el ahueonamiento, me olvidé cambiar el 3 por el 4 y lo tenía. De hecho, hice los dos, porque miren, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está lo otro, era un botón, así, un botón. ¡Ay, qué puro errores hoy día, errores ahueonados! Pero esa es también otra, como ahora tenía el mouse aquí, pero el teclado allá, y de paso la cámara ahí, que me tapa un poco. Bueno, ahí leí, creo que era Demoledor, que me sugería comprar un trípode, hacia allá voy. Y voy a comprar eventualmente, bueno, y voy a comprar yo creo igual una webcam, porque usar el celular igual a veces como que hace que, puta, los WhatsApps y qué sé yo, y bla, bla, bla. Vamos a ir mejorando de a poco el setup, no se preocupen de eso, mi querida gente. Antes de despedirnos, les tengo un regalo más. Ah, y por si acaso, no se olviden dar like. Y para motivarlos a dar like, les doy su regalo, que es... Ah, un anuncio, se la creyeron. Ya, pues hoy ha sido un día de hacer daño. No se van a ir dañados solo los portadores de la palabra, llévense un dañito, así su anunciecito. Igual hoy solo hubo 2. Pero bueno, no se olviden darle like a la transmisión, mi querida gente de Terra, que el emperador, amado por todos, los ilumine, los guarde, los guíe, los proteja, los llene de valor, determinación, o bueno, les haga notar todo el valor, determinación y sabiduría que ya existe dentro de ustedes. Simplemente necesitan notarlo, recordarlo cada día. Así que
Un abrazo para todos ustedes, mi querida gente de Terra. Un áquila, un saludo a la antigua, una reverencia. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo Sapo Canal. Muy buenas noches.